Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos un programa y un invitado muy especial. De invitado vamos a tener ya un amigo de la casa, el señor Efraín Jorge Acevedo. Él es licenciado en Derecho en la Universidad Santa María de Caracas e investigador histórico. Ha colaborado en varios medios de comunicación como Venezuela de ayer, Reencontrarte, y bueno, también es colaborador de la Casa de Venezuela Provincial. Así que sin más, bienvenido, Efraín. Hola, muchas gracias, Emilio. Es un gran placer estar aquí de nuevo colaborando con esta excelente iniciativa que es Venezuela Provincial, que creo que se destaca por su rigor histórico y por su profesionalidad a la hora de presentar o intentar presentar al lector y al espectador la mejor información histórica de la manera más científica y rigurosa posible. Así que, bueno, muchas gracias por tus palabras, George. Son todo un honor. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial. Se está cumpliendo el bicentenario o los 200 años de una de las batallas más famosas, si no la más famosa, de la guerra de secesión en Venezuela, ¿no? O la independencia Ujú. de Venezuela, para gustos y colores. Claro. Y bueno, es una fecha muy importante, se están haciendo muchos actos a nivel nacional en Venezuela y bueno, vamos a tratar de tocar a fondo el significado de esta batalla porque si nos ponemos a analizar la historia de este suceso histórico como fue la batalla de Carabobo, vemos que está muy mitificada esta batalla, ¿no crees, Efraín? Sí, excesivamente mitificada y yo creo que mal enseñada, porque en la historiografía venezolana, especialmente la que se nos ha enseñado a los venezolanos, a los que hemos crecido en el sistema educativo venezolano, yo creo que la visión que se ha vendido de esta batalla ha sido muy incompleta y muy tergiversada. Para empezar, que siempre se ha fomentado la falsa creencia de que tú cuando oyes hablar de la batalla de Carabobo sueles oír hablar que la batalla final o la batalla final de la guerra y desde luego que no fue la batalla final de la guerra, fue la batalla decisiva, que es otra cosa, pero no fue la batalla final, porque en una guerra puede ocurrir fácilmente que haya una batalla que sea la que determine el curso definitivo de la guerra, más no es la batalla final, porque después de esa batalla, aunque uno de los dos bandos prácticamente esté vencido, esté derrotado, por muchas circunstancias, el otro, ese bando vencido puede seguir resistiendo. Entonces no se trataría entonces de la batalla final, pero sí de la batalla decisiva que ya marca un curso casi irreversible de la guerra. Y entonces, y no podemos caer en esa mitología, si me permites, de que Uh -huh. por lo menos cuando hablan de la batalla de Cabo, a veces que uno piensa que están hablando de la película de los Avengers, de los Vengadores, o sea, como que si eso fuera la batalla ¿cómo es que en esta en game? Entonces de repente como que si los patriotas, los independentistas vienen y entonces se abren los portales y entonces todo, entonces como que todo se decidió todo nada, un solo día, cuando obviamente eso no fue así, porque eso ya un curso que venía años labrándose y de hecho cuando se llega a Carabobo ya había una situación definida por años de combate donde ya la mayor parte del territorio de Venezuela estaba controlado por los independentistas, pero los realistas seguían reteniendo la parte del centro norte y el noroeste del país y sobre todo la parte donde estaban las ciudades principales. Sí, no, y si nos ponemos a ver en la batalla de Carabobo, eh, las fuerzas que se enfrentaron tampoco fueron muy numerosas. Eh, 10.000 efectivos militares había en las fuerzas insurgentes y apenas unos 6.000 en las fuerzas realistas, ¿no? Y si nos ponemos a ver en las batallas de Leipzig, que enfrentó las fuerzas de Napoleón contra la sexta coalición, pues habían 400.000 personas de un Ah, bando no. y del otro. O sea, Nada, no sí, hay comparación porque en las guerras europeas hablábamos de cientos de miles de hombres. Aquí, como tú bien dices, aquí en esta batalla, según diversas fuentes,
se calcula que el bando realista estaba entre 4.000 y 6.000 hombres, y el bando independentista estaba entre 6.500 y 10.000 hombres. Entonces, esas son las cifras más o menos que se manejan. Sí, entonces muchas personas pensarán, no, Carabobo, una gran batalla con gran números de personas y cientos y miles de muertos, pero no, las cifras no son como tal, ¿no? Entonces, comparado sobre todo con otros escenarios bélicos en Europa o inclusive batallas que sucedieron en América, como pudo haber sido el asedio a Cartagena de Indias en 1741, que si había más de 50.000 efectivos por parte del ejército inglés, ¿no? Invasor. Eh, Sí, sí. sí, si me permite, es que lo que pasa es que, como te digo, es una situación que ya venía progresivamente, gradualmente, porque los 2 años antes de Carabobo, se calcula que el ejército realista en Venezuela tenía, según diversas fuentes, un estimado alrededor como de 18.000 hombres. Entonces, más o menos, más o menos. 2 años después, ¿qué pasa? Ya vemos que el ejército principal realista tenía como máximo 6.000 hombres. Y en esos 2 años realmente el curso de la guerra había ido progresivamente en perjuicio del bando realista. Por eso es que hablamos que cuando se firma el armisticio a finales de 1820, ya los patriotas o independentistas controlaban la mayor parte del territorio. Ahora hay que tener en cuenta que la previa a Carabobo fue una previa muy, muy violenta, rápida, porque el armisticio se rompe a finales de abril, y entonces Carabobo ocurre menos de 2 meses después. O sea que fue una campaña muy, muy rápida, fue algo muy, muy violento, muy rápido, y entonces cuando ocurren todos estos movimientos de la concentración de las fuerzas independentistas y las maniobras de distracción que ejecutó Bermúdez sobre Caracas para distraer a la mayor cantidad posible de fuerzas realistas. Sí, bueno, hay que decir que la mayor parte del territorio sí lo controlaban los patriotas, pero era un territorio sin mucha importancia estratégica, porque el territorio de la Guayana estaba casi despoblado. El Sí, oriente, bueno, sí. la importancia es cierto lo que dice, porque el territorio bajo control independentista tenía mucho menos población. La importancia era más bien económica, porque ciertamente los recursos económicos de Guayana y de los llanos, de la parte de los llanos que controlaban los independentistas, era lo que les permitía financiar la guerra y tener abundancia de recursos. Ahora, como dijimos, es verdad que en la parte controlada por los realistas estaba nada menos que Caracas, estaban los puertos principales como Puerto Cabello, La Guaira, estaba Valencia también, estuvo Maracaibo, aunque Maracaibo se la quitan los independentistas a los realistas en Sí, enero de ese año, en en enero enero de de 1800. 1821 sí, se rompe el armisticio. Sí. Exacto, cuando se produce lo que terminará rompiendo el armisticio a finales de abril de ese mismo año. Correcto. No, y si nos ponemos a ver, a lo mejor sí, Guayana tenía las misiones del Caroní, que los insurgentes la expropiaron. La plaza más importante del Oriente, que es la ciudad de Cumaná, estaba todavía bajo control realista, que Bermúdez tuvo que asediar la ciudad para tomar el control definitivo, que fue, Sí, sí, que fue un poco antes de la batalla de Carabobo, ¿no? no, Eh, hay que después. decir que el ejército insurgente o republicano, la mayoría del dinero que proveía venía de la Nueva Granada, porque ya habían ocupado lo que es Bogotá, que es una capital de virreinato importante, y las cajas reales de la Real Hacienda de Bogotá las vaciaron. Sí, 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 no, No es que quedó eso es otra. absolutamente nada, se lo robaron todo. No, exactamente, es que también los independentistas ya para ese momento, eso es otro aspecto importante, que bueno, ya habían ocupado la mayor parte de Nueva Granada, que es la actual Colombia, la Colombia actual. Habían ocupado, A excepción de algunas plazas como Pasto en el sur y poco allá o en el norte también. Santa Marta, exacto, pero y ya se había fundado 2 años antes formalmente la República de Colombia, la que ahora conocemos como la Gran Colombia, que entonces, claro, al abarcar Venezuela
y Nueva Granada. Entonces, claro, había una sola unidad para a fines de los independentistas, había una sola unidad política y económica y a la hora de manejar los recursos. Entonces, los recursos de un lado se utilizaban para la guerra en el otro lado porque se supone que ya todo es una sola nación. Y de hecho, bueno, el ejército que combate en Carabobo por los independentistas realmente no era ejército venezolano, sino ejército colombiano o como diríamos ahora, Gran Colombiano, porque era el ejército de la Gran Colombia. Sí, hay que decir que en la campaña de Carabobo hay como tres frentes, ¿no? Está uno que proviene de Maracaibo, está otro que proviene del oriente con Bermúdez, y está otro que proviene desde el sur, que en verdad son dos, que sería Bolívar y Páez, ¿no? Y también está Carrillo. Sí, lo voy a mostrar aquí un poco, no sé si se ve bien. No, a ver. Nada. Bueno, era un... Déjame ver si puedo quitar un momento el fondo. Pero bueno, son tres frentes que se abren. El de Carrillo, que tenía 1.500 hombres, Bolívar 1.800 y Páez con 2.500 desde el sur. Estaban las fuerzas en el sur de Herrera, de La Torre, de Calzada, de Tomás Morales. Y bueno, desde Maracaibo viene Urdaneta y va atacando Altagracia, Maticora, Coro. Y en Coro estaba una formación realista que es la primera del Rey, ¿no? Los lanceros del Rey. La división de Bermúdez que viene del oriente, tras dejar cercada Cumaná a la cuarta división realista, todavía estaba resistiendo ahí asediada, pues Bermúdez va a Caracas, avanza sobre Caracas con solo 900 hombres, y el día 28 de abril pues chocan contra las posiciones de Bonn, ¿no? Esto hace que el ejército realista se tenga que dividir y mandar las fuerzas de Correy, Monagas y Cires a hacer frente a Bermúdez, ¿no? Desde Caracas. Sí, Pero eso. que los están Las, atacando desde varios frentes y se tienen que dividir los realistas y muchos La Torre sobre todo se tuvo que abandonar los llanos, o sea, lo que es Araure, toda esta zona de los llanos y regresar a Carabobo para defender lo que es el principal pseudo claro, realista. porque si habla, claro, esos fueron todos los movimientos previos, ¿no? En los días previos o semanas previas a la propia batalla, ¿no? Entonces, pero si cuando ya llegamos a la propia batalla, eh, tenemos que ya el campo lo que sería el campo de batalla de Carabobo, que tú sabes que es un terreno muy accidentado, ¿no? Un terreno donde hay una cantidad de riachuelos como el Loíto, el Naipe, el Gualembe, y la propia quebrada de Carabobo, ¿no? Y tiene una serie de colinas, de filadeos, y entonces, y justo en el medio de todo aquello está lo que es un área, ¿no? Lo que se llama área, que es un accidente geográfico que es como una ruptura que se produce en una formación montañosa, ¿no? Entonces, La Torre, él hace consultando aquí por mis notas para ver, él hace una posición defensiva al este de la quebrada de Carabobo, ¿no? Para cerrar al enemigo la dirección general definida del camino de San Carlos, ¿no? Y entonces, y vigilar el flanco sur de su despliegue, ¿no? Entonces, él organiza la primera línea con la misión de cerrar la progresión enemiga en la dirección del camino de San Carlos, ¿no? Y en esa primera línea, él sitúa a la primera división menos el regimiento de caballería de Usáez, que lo deja en la reserva, ¿no? Porque él agarró y puso casi todos los batallones de infantería, todos menos uno, los coloca en la posición, porque él lo sitúa el mecanismo enfrente del AVE, porque él piensa, claro, pues esa es la vía más factible para el acceso
de las fuerzas independentistas, ¿no? Y entonces ahí es donde él sitúa la primera línea con la misión de cerrar ese avance, la segunda línea con la misión de dar profundidad al despliegue, con la división de vanguardia a la que le quita el batallón Burgos para pasarlo a la reserva, al igual que el regimiento de caballería, él puso toda la caballería en la reserva y le agrega el batallón del Príncipe, ¿no? Y crea un destacamento de seguridad en el flanco sur. Si me permites, voy a mover un momentito la cámara para mostrar. Esto se ve bien. Si quieres yo lo puedo comparto, Efraín. ¿Vale? Ah, tú lo tienes ahí, Sí, yo lo tengo aquí, yo lo comparto. ¿Se ve? Este video. A ver. No, pero no es el mismo que yo tengo aquí. Te puedo buscar otro si quieres, ya va. Bueno. Ya, mientras lo busco, si quieres, ve hablando. Bueno, entonces el punto es que él entonces sitúa esas posiciones defensivas, ¿no? Entonces, como digo, situando las tropas frente a lo que es la zona del AVE, entonces llega el día de la batalla y a las 8 de la mañana llega al campo. El día antes, por cierto, había habido una lluvia torrencial en la noche. El día 24 a las 8 de la mañana llega el ejército independentista con la tercera división que encabezaba lo tengo por aquí, sí, la división de Plaza, la que encabezaba el general Plaza, la de los independentistas. Llega a la tercera división a las 8 de la mañana y alcanza el cerro de Buenavista, ¿no? Continuando por la margen izquierda de la quebrada del Loíto y entrando por el valle a la casa del naipe, ¿no? Entonces, Bolívar llega al Cerro Buenavista y él después realiza un reconocimiento desde el Cerro de Buenavista de la posición del enemigo, ¿no? Y entonces él se dice que se da cuenta de que no es posible llevar a cabo una acción frontal, pero para confirmarlo, él hace una táctica que es ordenar abrir fuego, ¿no? Pero es un fuego para tantear, ¿no? Y entonces a los realistas responder a ese fuego delatan sus posiciones de lo que es el mecanismo central, el frontal del despliegue realista, ¿no? De esta manera confirma que la torre había desplegado sus fuerzas para cerrar una penetración por el eje del camino de San Carlos o por el del Pao, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En Sí, por aquí consecuencia, no sé si ves el mapa que lo acabo de poner para explicar un poco mejor. sí, pero Ese, bueno, sí, si quieres dejarlo para que lo vean los espectadores, pero sí, porque no lo puedo ver muy bien aquí, pero bueno, en consecuencia, entonces, Bolívar fija la tercera división en el naipe, ¿no? Lo ordena para de esa manera mantener a las tropas realistas que defendían el AVEA para tenerlos ahí fijados, ¿no? Para que sí, sí. no se, Si ven en no el se mapa, movieran. al lado de donde está Bolívar con el caballo, pues está la quebrada del naipe, ¿no? Si lo pueden ver ahí en el mapa. Sí, continúa. Entonces, para que los realistas no se movieran de esa posición, ¿no? Entonces, lo que hace Bolívar entonces es que envía a la división de Páez, la primera división, que tenía dos batallones de infantería, que era el Bravos de Apure y el de los mercenarios británicos, el de, cuyo nombre era, los cazadores británicos, tenía dos batallones de infantería y tenía 4 regimientos de caballería. Bolívar envía esa división y en un movimiento desbordante, ¿no? Que comienza a las 9 de la mañana, siguiendo el camino de la Mona, para girar hacia el este en dirección al Cerro Centella y el del Chaparral, a unos 600 metros al norte del Ávea, ¿no? La primera división es seguida por la división de Cedeño. Entonces, ¿qué ocurre? La intención es atacar el flanco de hecho realista, ¿no? Que está situado hacia el norte.
Sí, hacia el norte. en imagen vemos el uniforme de los cazadores británicos a la izquierda. Exactamente, que son estos mercenarios que trabajaban obviamente por dinero para la causa independentista y que estaban agrupados en el batallón de cazadores británicos bajo el mando del coronel Tomás Farrier, ¿no? Sí, ellos Eh, usaban uniforme verde, pero hay que decir que el resto de la Legión Británica utilizaba un uniforme rojo, como siempre ha sido el uniforme británico, ¿no? Y en el cuadro de la batalla de Carabobo, famoso de Martín Tovar y Tovar, los representan de color azul y esto es totalmente errado, hay que decirlo así. Claro. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Lo que busca Bolívar al enviar a Páez hacia el norte, como te digo, es precisamente atacar el flanco de hecho realista que se supone que es el más desguarnecido, ¿no? Que es el punto débil de la formación realista, porque estaba situado, precisamente la torre considera que por ahí el ataque independentista era menos probable porque es el acceso más difícil, ¿no? Es el acceso más escabroso y más difícil, y por eso no sitúa el grueso de sus fuerzas ahí. Sin embargo, hay que decir que de acuerdo a algunos expertos, la torre no fue negligente en el sentido de que él no previó que de repente le pudiera venir el ataque por ahí. Simplemente él consideró que el ataque era más probable por el otro lado, pero eso no significa que su dispositivo no tomara en cuenta en lo absoluto la posibilidad de un ataque por ahí. Por eso es que él crea una reserva bastante poderosa con todos los regimientos de caballería y con el batallón Burgos, que ya como vamos a ver es de vital importancia, y esa reserva se supone que debería tener una movilidad lo suficientemente ágil como para acudir rápidamente a cerrar ese sitio si el ataque venía por ahí. Bueno, entonces a las 9 de la mañana avanza la primera división de Páez en dirección como decimos, por el Cerro de la Mona y busca de entear por ahí, ¿no? Entonces, cuando la torre se Sí, da cuenta de que sí, perdona, George, es el que vemos en la parte superior, ¿no? Del mapa, si lo pueden observar. sí, sí, creo que sí, aunque Sí, no lo veo muy bien, no lo visualizo muy bien, pero creo que sí, en efecto. Entonces, bueno, como te iba contando, entonces llega cuando la torre se da cuenta de que el ataque le viene por ahí, por el norte, que viene hacia su flanco derecho, entonces él manda al batallón Burgos, que precisamente es el único batallón de infantería que está situado desde el comienzo en la reserva, manda al batallón Burgos para que marche al norte a ocupar el Cerro del Chaparral. Y desde el Cerro del Chaparral resistir o cortar el avance de la división de Páez. Entonces se sitúa el batallón Burgos en el Cerro de Chaparral y ahí es donde viene el batallón Bravos de Apúe, que es el que va a la vanguardia, empieza a ascender hacia la meseta. Entonces, desde el Cerro de Chaparral, el batallón Burgos rechaza con fuego de fusilería al batallón Bravos de Apúe. En las formaciones clásicas que había de la infantería de aquella época, entonces se ponen y abren fuego. Entonces, por lo general, estos enfrentamientos entre infantería se producían a corta distancia, o sea, me refiero a cuando abrían fuego a unos 13 metros, que era cuando, o sea, esas formaciones que ponen rodilla en tierra, otros y abren fuego. Eh, Entonces, abre fuego el batallón Burgos realista contra los Bravos de Apúe, ¿no? Entonces, bueno, según expertos que yo he consultado, se produce, claro, ese intenso tiroteo entre el Bravos de Apúe y el Burgos, y ahí se empiezan a disparar miles de balas. De hecho, después, pero me estaría adelantando porque después viene también el cazador británico, pero se dice que el Burgos llegó a disparar hasta 20.000 balas, 20.000 balas y sus oponentes llegaron a disparar hasta 15.000 balas, ¿no? Bueno, abre fuego sobre el Bravos de Apúe y lo rechaza con el fuego.
El Bravos de Apoe también, entonces, después de ese intercambio de tíos, de ese tiroteo, el Bravos de Apoe carga la bayoneta, pero también es rechazado dos veces. O sea, el Burgos rechaza fuertemente al batallón Bravos de Apoe hasta el punto de que el Bravos de Apoe se tiene que ceder terreno y tiene que retirarse. Y entonces cuando entra en escena el batallón este de los mercenarios, el cazadores británicos, que entonces en una formación clásica de la época se abre paso para dejar pasar a través de ellos al Bravos de Apue que vienen retiradas, que vienen huyendo, se abren y los dejan pasar entre ellos y entonces luego se cierran marcha y se ponen en formación para poner el clásico rodilla en tierra y abrir entonces ellos fuego contra el Burgos. Entonces empiezan a tirotearse el Burgos y el cazadores británico empiezan a intercambiar fuego. Entonces, a todas estas, la torre se da cuenta de todo esto, de lo que está pasando el ataque. El Burgos, Eleazar López Contreras, el ilustre general que fue presidente de Venezuela, él en sus cálculos, él calcula que el Burgos estuvo luchando solo aproximadamente unos 15 minutos. Pero a todas estas ya el comandante La Torre envía refuerzos, ¿no? Envía al batallón Barbastro y envía, déjame consultar aquí que no quiero cometer un error con esto, con el nombre. En, bueno, envía al infante, al Holstein y al Barbastro, ¿no? Pero ellos toman un tiempo en llegar, entonces los primeros refuerzos que le llegan al Burgos toman como unos 15 minutos en llegar, que es aparentemente, López Contreras dice que es el Barbastro. Otras fuentes que yo he consultado dicen que llegan primero el Infante y el Holstein. El All-Star, según López Contreras, tardó 25 minutos en llegar porque tuvo que recorrer 2.500 metros. El punto es que, bueno, claro, ya llegan y ya serían, primero era un solo batallón realista, después serían dos, tres, hasta cuatro batallones realistas que van llegando al punto caliente de la batalla y a enfrentarse con los independentistas. Los cazadores británicos fue duramente castigado. Bueno, el Burgos, por el lado realista, también fue duramente castigado. El Burgos sufrió cuantiosas bajas de los cazadores británicos también. Pero entonces, la resistencia del cazadores británicos permitió al Bravos de Apue reorganizarse y volver a la lucha, ¿no? Que vuelve a la lucha acompañado con dos compañías del batallón Tiradores de la segunda división del general Cedeño, que venía avanzando detrás de, de la división de Páez. Entonces, ¿qué pasa? Ya toda la formación de la original de la torre se había como descompuesto porque había ido teniendo que movilizar batallones para frenar la cometida por su flanco derecho de los patriotas, de los independentistas hacia el norte del terreno, ¿no? Y entonces en los batallones realistas empiezan a retirarse, empiezan a perder terreno y entonces la torre ve que cada vez está más amenazado su flanco derecho y su retaguardia. Entonces trata de mandar a los regimientos de caballería, los envía al combate. Déjame para ver cuáles son los que... Hay que decir que las tropas realistas también desertaron mucha gente en batalla. Sí, bueno, también era lógico por una situación donde están siendo fuertemente castigados. El jefe realista dispuso dos escuadrones de Lusáes de Fernando VII cargasen, pero emprendieron la retirada después de disparar sus carabinas, porque allá había entrado en acción la caballería independentista que también estaba desbordando hacia el norte el flanco derecho realista para llegar por la retaguardia. He visto que en algunas fuentes se dice que al contrario de lo que se cree, no no la caballería entera de Páez entró en acción, sino solamente parece que el regimiento de su guardia de honor. Y de hecho, toma prestado es caballería de otra división, pero no entra en acción. Aún así,
los realistas se ven desbordados por la acción de esa parte de la caballería independentista y por la acción de los batallones Bravos de Apure, cazadores británicos y, y las compañías que lograron entrar en acción del batallón Tiadoes de la división de Cedeño. Entonces, claro, empieza a empujar a empieza a empujar a los realistas hacia el centro de la sabana, y entonces ya ahí llega un momento en que se rompe totalmente la moral de los realistas, como tú dices, empiezan muchos a desertar, y entonces ahí es donde se produce una situación de anarquía, porque coincidencialmente coinciden varias cosas por el lado independentista, y es que Páez sufre un ataque de epilepsia, que como yo creo que has hecho tu referencia, bien has hecho referencia en Venezuela provincial, si recuerdo bien, y como se sabe de la misma autobiografía de Páez, Páez entra en un ataque de epilepsia y le salva la vida a un oficial realista venezolano que lo saca lo retira de la parte más peligrosa del campo de batalla. Nunca se sabe muy bien por qué ese acto de generosidad de un enemigo hacia Páez, pero que le salva la vida a Páez, pero Páez está temporalmente fuera de acción por el ataque de epilepsia. Por otro lado, el general Cedeño de la segunda división, el jefe de la segunda división, había caído muerto de un balazo en la cabeza, y por su parte Plaza, que estaba con su división frente al AVE, y que cuando ve que empieza a cundir el desorden en las filas realistas, también intenta entrar en acción por la parte del centro de la formación central realista, recibe un tiro en el pecho, si recuerdo bien, y entonces también queda, entonces de repente todos los comandantes independentistas de división están fuera de juego, ¿no? Están fuera de acción, y entonces se produce un caos, una anarquía pero sin mucho orden y concierto. Lo que queda es que el batallón Valencey fue el último batallón realista que es el que consigue ponerse a salvo y protagoniza una gesta bastante valerosa, una gesta heroica a la hora de retirarse, siendo sometido a un duro castigo por parte de los independentistas, pero consigue ponerse a salvo en una retirada bastante ordenada y con una resistencia muy dura, prácticamente el único batallón real, el camino del Cerro de la Mona, y cae donde la torre envía al batallón Burgos a cortarles el paso desde el Cerro del Chaparral, y ahí es donde entran en acción el Burgos contra el Bravos de Apure, con intercambios de tiroteo, con cargas a la bayoneta, consiguen hacer huir, retroceder al Bravos de Apure, pero entonces la acción de los cazadores británicos fue fundamental, que ahí es donde uno hace una reflexión. Yo no sé si claro, Venezuela al final, yo no sé si en Venezuela ese hombre del día fueron los cazadores británicos, porque sin la acción de ellos, que en un primer momento cuando el Burgos consigue hacer retroceder duramente, después de castigar duramente al Bravos de Apure, si no hubiera sido por la resistencia bastante valiosa de los cazadores británicos, no hubiera dado tiempo, no hubiera permitido que posteriormente el Bravos de Apure se reorganizara y volviera a la carga con el apoyo de esas compañías que se le unieron del batallón Diadoe. Hay diferentes opiniones, por lo menos yo en algunas fuentes he leído que el error del comandante realista La Torre fue que no puso, como dicen aquí en España, toda la carne en el asador desde el primer minuto, o sea que cuando él vio que el ataque venía por el flanco derecho, no mandó suficientes fuerzas y con la suficiente rapidez para haber abortado, haber cortado el ataque independentista por ahí. Sin embargo, otras fuentes dicen que no fue un error de La Torre, que La Torre hizo lo que debía hacer un comandante de esa situación. Tampoco él podía, ¿cómo te digo?, sustraer todos los batallones de la formación que había fijado previamente en la parte central frente al AVEA, porque él no, claro, en esos momentos él no estaba al cabo de saber que esa iba a ser la acción contundente, decisiva, la de la que se había cometido por su flanco derecho, y si descuidaba el resto de las posiciones para mandar de una vez todas las fuerzas hacia el flanco derecho, entonces el ataque le podía venir por el otro lado.
De hecho, también se dice que Bolívar probablemente no había decidido que el ataque que había lanzado con Páez por el flanco de hecho realista fuera necesariamente el ataque fundamental, sino que lo había mandado como te digo yo, probando. Si hubiera sido rechazado por el flanco de hecho, entonces lo hubiera intentado con Plaza por el sector central, por el sector del Abra. Entonces, bueno, pero más o menos todo aquello ocurre de una manera más relativamente rápida porque fue una batalla de 2 horas, ¿no? Que se decidió en 2 horas y bueno, significó la destrucción de la mayor parte del ejército realista que quedaba en Venezuela. Y entonces, claro, a partir de ahí lo que ocurre es que, por supuesto, lo que se salvó del ejército realista, como digo, con la valiente retirada del batallón Valencey, pero ellos lo que hacen es que lo que queda del ejército realista va a ir a refugiarse a Puerto Cabello. Y entonces las fuerzas realistas que estaban en Caracas tuvieron que evacuar la ciudad. En un primer momento se van a la Guaira y entonces al final, claro, Caracas y la Guaira terminan cayendo en manos independentistas y entonces ya ahí eso es el colapso de la mayor parte de lo que queda del territorio que quedaba en manos de los realistas. Ya después de eso, la guerra continúa, pero queda reducida es a un puñado de plazas realistas como las de Puerto Cabello y posteriormente de Puerto Cabello irían los realistas a recuperar Maracaibo y Coro, pero ya habían perdido prácticamente la mayor parte del territorio que quedaba bajo su control. Sí, bueno, Entonces, bueno, como te digo, que hay algunos expertos que consideran que él no fue lo suficientemente rápido a la hora de cortar ese avance por su ala derecha, que debió haber destinado más fuerza hacia allá con mayor rapidez. Sin embargo, hay otros que dicen que no, que la torre hizo lo debido en su contexto y en el contexto de esa batalla, porque es que hay que tener en cuenta que él no sabía si el avance por el flanco de hecho iba a ser el avance principal del enemigo, ¿no? Muy bien, perfectamente podía ser una maniobra de distracción y entonces si él desviaba con mucha rapidez, mucha celeridad, sacaba toda su fuerza del resto de la formación, de donde las tenía situadas originalmente para mandarlas al ala derecha, entonces el ataque le podía venir por el centro, o sea, por el sur, el camino de San Carlos y el Pao, por la parte de la zona del AVE. Entonces, por eso él hizo lo que se esperaba de él. Es que de hecho, lo que yo he leído de los expertos, de muchos expertos, de la mayoría, bueno, todos en general hablan bien de la torre. Solo algunos que dice esa pequeña crítica de que a lo mejor le faltó celeridad, le faltó velocidad y contundencia en los primeros momentos al ver el ataque por el ala derecha, pero en general todos hablan muy bien del comandante realista. Dicen que él originalmente hizo un buen dispositivo de defensa, situando, como te digo, por donde era más factible que viniera el avance independentista, que era por la parte sur, por la parte previendo un eje de progresión hacia el camino de San Carlos, sitúa el grueso de sus fuerzas de los batallones de infantería en esa dirección, pero sin embargo él había previsto un buen dispositivo de reserva, que es lo que tiene que hacer un buen comandante en esa situación, una reserva que se hubiese podido mover con bastante agilidad y al principio no le salió mal, lo que pasa es que después, claro, los cazadores británicos permitieron que se reorganizara el Bravos de Apure, volvieron a la carga y entonces, en lo que, y claro, todo el terreno accidentado tampoco era que facilitaba las cosas, porque la estrechez hacía que los hombres de los batallones que vinieron a reforzar al Burgos tampoco pudieran entrar en acción totalmente o con la suficiente contundencia. O sea, fueron muchas, o sea, que en una batalla son muchos factores, pero lo cierto del caso es que ambos bandos se batieron y el bando realista perdió, pero perdió con honor, porque se batieron de una manera formidable. sí, es así como dices, Efraín. Lo que verdaderamente también sucedió durante aquella segunda y última batalla en Carabobo, jamás
lo sabremos, porque sus pormenores han sido redimensionados en función de los intereses de quienes asumieron el poder en los territorios secesionados. Lo podemos ver en la autobiografía de Páez, cómo engrandece esta victoria, ¿no? Y hay que decir que Carabobo no fue un triunfo estratégico de Bolívar en el campo de la batalla. La torre controlaba las alturas y el emplazamiento de sus tropas fue mucho mejor que las de Bolívar. El hecho definitorio fue la deserción de la caballería de Morales. De eso nos faltó hablar en esta explicación de la batalla, ¿no? Cómo Morales no cargó en el momento decisivo porque tenían todas las facilidades desde la altura de poder haber vencido a los insurgentes. Hay que decir que Morales y la Torre se odiaban. Y por ese pique a lo mejor de querer mandar, pues es que hubo esta división a la hora de la carga en el momento decisivo. También, no sé si te has fijado, Efraín, que siempre se habla de la valiente retirada del batallón Valencey. Y Sí, como, esos son recursos que utilizan también los vencedores para magnificar aún más su victoria, aunque hay que decir que el Valencey y el batallón hasta el final, pues, luchó, pues, se retiró al castillo de San Felipe, al fuerte de San Felipe en Puerto Cabello, ¿no? O sea, siempre desde la historiografía oficial siempre se ha dicho que esta batalla también es el punto final de la guerra por la independencia y como ellos hemos dicho al principio, pues no es cierto. El conflicto bélico prosiguió durante muchos años más. De hecho, las tropas realistas al mando de Morales reconquistan posteriormente Coro y Maracaibo después de 1821. En, sí, 1800, en 1822 todavía las fuerzas realistas contaban con 4.200 efectivos, lo que le costó a Páez 2 años más de guerra con la campaña de Occidente. Hay que decirlo de esa manera, ¿no? Posteriormente sí. sucede también la batalla del lago de Maracaibo, el 24 de julio de 1823, el asedio de Puerto Cabello en noviembre de 1823 también, o sea, vemos que todavía falta una campaña y batallas importantes como la batalla naval del lago, ¿no? Eh, Sí. que yo creo que esa sí es totalmente definitoria y punto final de la independencia, sin ninguna duda, aunque sigue habiendo después de 1823 guerra de guerrillas, comandadas también por el peninsular José Arizábalo, hasta 1829, que curiosamente concluyó con un brindis en la rendición de él, ¿no? Con sus enemigos en honor al rey Fernando VII. Y también hay que hablar de las guerrillas realistas del indígena José Dionisio Cisneros, que se batieron hasta 1831 oficialmente, porque siguieron activas hasta casi 1846, que es que Páez, pues bueno, Páez no, el gobierno si no me equivoco, no me acuerdo qué presidente era, pero Páez era el jefe del ejército en aquel entonces cuando lo fusilaron. Lo Eh, que pasa, sí, sí, no, lo que pasa con los Cisneros ciertamente resistió, o sea, con su, como dice, con su guerra de guerrillas hasta 1831, 1832, pues ahí. Lo que pasa es que, claro, ya a esas alturas, él veía que ya la cosa definitivamente ya no tenía ninguna esperanza, que ya todo estaba perdido, y entonces fue cuando Páez lo convenció y depuso las armas, o sea, depuso las armas de su guerrilla, y lo que hizo fue que él se incorporó al ejército de Venezuela. Él se sí, pero incorpora al ejército. él siguió también haciendo guerrillas porque acuérdate que hubieron varios bandos enfrentados dentro de los republicanos. En la guerra en la revolución de las reformas, la que derrocó a Vargas, pero en esa revolución él luchó del lado del gobierno, o sea, él luchó del lado del gobierno contra los revolucionarios reformistas. Y después, años después, también luchó contra las guerrillas liberales. Lo que pasa es que ahí eso fue un problema que él tuvo con mandos, y hubo con otros mandos del ejército y eso, pero sí, lo importante es que él, hasta 1831 él mantuvo
la bandera del rey. Y como tú apuntas, bueno, y como dijimos al principio, es que Carabobo ese forma parte de la mitología que algunos tienen. Carabobo no fue la batalla final, fue una batalla decisiva, pero no fue la batalla final, la batalla definitiva. Como tú dices, también la batalla naval del lago de Maracaibo tuvo una importancia trascendental y fue después de Carabobo, porque cuando los realistas reocuparon Maracaibo, desde Maracaibo amenazaban lo que era la capital de la Gran Colombia, que era Bogotá. O sea, ellos, los independentistas vivían con el temor que desde Maracaibo se avanzaran hasta Santa Fe de Bogotá y entonces les vinieran a complicar la vida justo cuando Bolívar ya se había ido hacia el sur para la campaña sobre lo que es Ecuador y después sobre lo que es Perú. Entonces sí que por supuesto la guerra continuó y hubo acciones importantes después de Carabobo. Lo que pasa es que lo mismo que tú apuntabas de Cumaná, que Cumaná cae después de Carabobo y tal, pero lo que ocurre es que Carabobo fue como un golpe muy, eso sí, fue un golpe muy duro, un golpe demoledor a la causa realista y bueno, lo que pasa es que los realistas, si hubieran recibido refuerzos de España, hubiese sido otra historia, pero no podía recibir esos refuerzos porque España también está en una situación bastante, la península me refiero, porque España para los realistas era todo, la península está en una situación bastante compleja, bastante por lo del el trienio liberal y después vendría la intervención, la invasión de la Santa Alianza y todo eso. Entonces, y había una crisis económica, había muchos problemas y España no mandaba refuerzos. Si hubieran mandado refuerzos, otro gallo cantaría, porque ellos retenían una porción importante estratégica del territorio venezolano, pero esa porción se pierde después de Carabobo, aunque retienen la plaza importante de Puerto Cabello y a partir de esa plaza de Puerto Cabello es que consiguen recuperar después Coro y Maracaibo, consiguiendo con eso, como decimos, prolongar la guerra, como tú apuntas, hasta 1823, cuando la caída de Puerto Cabello ya determina el final definitivo de la guerra. Y las guerras de guerrillas, ¿no? Que estuvieron oficialmente hasta 1831, pero reconocer todos estos hechos debilitaría la significación de Carabobo. Por ello, Carabobo fue reinventado y transformado en un relato casi que epopéyico por la historiografía oficial. Como dice, Que, sí, sí, dime. no, lo que pasa es que en una guerra, lo que pasa es que si tú hablas, si se hablan de las cosas con un poco menos digo, con un poco más de racionalidad, de sentido común, la cosa cambiaría. Es como cuando tú hablas de la Segunda Guerra Mundial, que hubo varias batallas o varios enfrentamientos que fueron decisivos, pero no fueron definitivos. Por lo menos el desembarco de Normandía, la batalla de las Ardenas. Entonces, hablar de una, en el caso de Carabobo sería más apropiado decir, bueno, fue una batalla decisiva, una batalla que prácticamente dejó muy debilitado y casi moribundo al bando realista, mas no lo mató definitivamente, no lo destruyó y le dejó todavía suficiente fuerza para seguir. Pero decir lo que no le resta importancia, desde luego que tiene importancia, pero hay que ponerlo en su justa medida, no irte a una mitología exagerada o una mitología irracional, sino todo No, en su justa. y si nos ponemos a ver, la historiografía oficial siempre pone al bando realista como que todos eran españoles. Y muchos de los efectivos del batallón Valencey eran venezolanos, hay que decirlo así. Sí, sí. Sí, por Muchísimas de supuesto. las tropas realistas eran venezolanos. El historiador caraqueño Aristides Rojas destaca esto, que el ser muchos de los integrantes de este batallón venezolano, y cita que Valencey es un nombre tan glorioso para España como para Venezuela. Y sin este sublime episodio, Carabobo sería a lo mejor un cuadro sin horizonte. También hay que decir que el edecán de Simón Bolívar, Daniel Oleari, sobre Carabobo dice que cito lo siguiente, las palabras de Daniel. Dice, las pérdidas de ambos lados fueron considerables en muertos y heridos, pero mucho mayor la de los patriotas en jefes y oficiales. O sea, que tampoco es que fue una victoria tan magnánime. Lo que pasa es que la historiografía oficial
ha querido engrandecer esta batalla, porque si te pones a ver, es la última batalla donde decir los principales jefes patriotas participan, Páez, Bolívar, y es como que la última oportunidad de conseguir la redención, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Dice un filósofo que se llama Baudrillard que lo real, lo histórico, ha sido aniquilado para dar paso al mito, perdiéndose la posibilidad de conocer lo que realmente sucedió. Y hay que decir así que la batalla de Carabobo no es el cierre del proceso de emancipación, pero sí la última oportunidad de obtener el título de prócer y gozar de los jugosos privilegios que implicaba esta victoria, ¿no? Vemos que la batalla naval del lago de Maracaibo, que el héroe es Padilla, y luego tuvo un final muy triste, y a lo mejor es por eso que no se le da tanta importancia a la batalla naval del lago, pero sí a Carabobo porque está Bolívar y Páez conduciendo estas acciones, ¿no? Y Oleari lo dice, o sea, hubieron más muertos del lado patriota, y sobre todo en oficiales, ¿no? Y bueno, hay que decir que podemos concluir que Carabobo es un espejismo y una ilusión de nuestra historia prácticamente. Es que respecto a lo que tú dices de la mitificación y la tergiversación de la verdad histórica en función de una romantización, de una mitificación, que cuánto daño ha hecho Venezuela heroica, el libro de Venezuela heroica, Que si te cuánto pones daño a ha... ver, la mayoría de todas estas narraciones de la batalla viene de ese libro, y ese libro está totalmente parcializado, hay que llamarlo así. Sí, no, pero, y no es solamente que esté sesgado y parcializado, sino que es que el señor, el autor, lo lleva a una cuestión de una exagerado y hasta cursi, y metiéndose Una con la, novela, parece una novela. exacto, con la mitología griega, queriendo convertir la independencia como en una versión de la Ilíada o de la Odisea. Pero aparte de eso, lo que te quería decir, que el anécdota, fíjate tú, que la anécdota más, por decirlo de alguna manera, más bonita, la más, entre comillas, la más bonita, la más romántica, la más poética que se le ha enseñado a los venezolanos, esa batalla, que es la muerte de Camejo, la muerte de Negro Primero, fue un invento, una mentira, eso de que él llegó aquí y que general vengo a decirle adiós porque estoy muerto y no sé qué, o sea, es una mentira una teoría que se inventaron que el propio uno de los propios protagonistas, bueno, el único protagonista que sobrevivió, que era el propio Páez, Páez nunca dijo que eso haya ocurrido, porque es que era mentira, es una invención, una ficción que se le ocurrió, no sé si fue este mismo autor de Venezuela Heroica, no sé si fue ahí donde Sí, sí, inventaron esto. ahí lo dicen. Sí, bueno, bueno, él fue el que se inventó esa mentira y entonces, y eso se ha difundido, y entonces cuando los venezolanos piensan en la batalla de Carabobo, que es lo que a muchos lo primero que le viene a la mente, la anécdota del negro primero, y es una anécdota que es apócrifa, que es totalmente falsa, mentira, que no ocurrió. Entonces, de que el señor murió, pero se dice que murió en las primeras de cambio contra el batallón Burgos. Le meten un tiro, pero le meten un tiro porque se murió como se mueren todos los hombres. Cuando mueren en una batalla no te da tiempo de decir nada, si acaso te da tiempo de llamar a tu madre, que es lo que llaman los soldados. Tú sabes que las anécdotas de guerra dicen que los soldados cuando agonizan lo que llaman es a su madre, no van a estar llamando que haciéndole la pelota a Páez en sus últimos instantes, y eso es una cosa surrealista, absurda, pero es la propaganda que ha difundido. Lo que si se contara bien, si se contara bien, ya sería lo suficientemente hermoso sin tener que estar adornándolo y tergiversándolo con mentiras. Sí, bueno, hay que buscar sobre todo archivos, informes militares, tanto de parte realista como, aunque los partes patriotas o insurgentes también exageran mucho sobre el resultado de esa batalla, pero vemos gente como Oleari que se dice que no fue tan magnánimo como se suele decir, ¿no? Y es, Yo voy a es recomendar, yo voy a recomendar esta revista de Despertaferro que se llama Bolívar contra ajá. España. No sé si se puede ver bien.
Sí, aquí yo la veo bien. Sí, sí, esta sí que la veo bien la portada. Se Sí, ve bueno, bien. es muy recomendable. Son muchos académicos, tanto españoles, colombianos, también venezolanos. Entre los venezolanos está Edgardo Mondolfi Gudat, que es miembro de la Academia Nacional de Historia de Venezuela. Y bueno, se habla de la batalla de Carabobo, de la campaña de Carabobo, y está muy bueno y es muy neutral, pues, o sea, no toma partida de ningún bando y es tal cual como sucedieron las cosas. Tiene mapas, no sé si se podrá ver bien aquí, el mapa de la batalla, Ah, sí, sí, se ve sí, sí, bien, el mapa sí. de la campaña, a ver, de la campaña de Carabobo. Ujú. Pues bueno, está muy bueno. Se puede conseguir al otro lado del charco por internet. Amigos míos en Miami lo tienen. Y es barato, cuesta 7 euros más el envío. O sea, es muy asequible y muy recomendable este libro, esta revista de Despertaferro sobre la independencia de... También habla de la campaña de Boyacá, también hablan de la independencia de Colombia, pero es esto, dependencia de Colombia y Venezuela, Bolívar contra España. En portada Ah, sale el batallón Valencey resistiendo a un ataque insurgente por aquí. Y bueno, sí. entonces bueno, ya hemos llegado al final del podcast, Efraín, de verdad que encantado una vez más de tenerte como invitado. Espero que Ujú. al público le haya gustado este especial de los 200 años y el bicentenario de la batalla de Carabobo. Y bueno, esperamos contar con tu presencia para futuros programas porque sé que tienes mucho conocimiento sobre no solo temas independentistas, sino la historia general hispana. Las cámaras de Venezuela colonial son todos tuyas para despedirte de nuestra audiencia, Efraín. Bueno, como siempre es un gran placer estar aquí contribuyendo a este ilusionante proyecto que es Venezuela Provincial y poder traerle a todo el mundo una visión lo más científica, rigurosa de la historia para el bienestar y el disfrute placentero de todos nuestros seguidores y esperamos poder seguir adelante con este proyecto. Gracias por tus palabras, Efraín. Y bueno, te mando un fuerte abrazo hasta las hermosas tierras de Canarias y hasta una próxima oportunidad.